módulos 6 al 12 para esta formación para ministros de la palabra de Dios, modalidad online. Este tema es bien interesante porque está directamente relacionado con tu servicio como ministro de la palabra, ya como se dice en el pleno ejercicio de tus funciones. Nos vamos a centrar en lo que es la actitud del proclamador frente a la Biblia. Cada texto debes procurar situarlo en su contexto y en el género literario al cual pertenece. Por eso la importancia cuando te compartí los principales géneros literarios que están en la palabra de Dios. Por ejemplo, el género evangelio, el género apocalíptico, el género profecía, entre otros. En primer lugar, tienes que tomar en cuenta el orden en que fueron escritos los diversos libros. Es bien importante reconocer un texto del Antiguo Testamento, reconocer un texto del Nuevo Testamento. Si vamos a proclamar, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, tenemos que ubicarnos en ese contexto. ¿Qué pasaba con los samaritanos y los judíos, verdad? Los que vivían en Jerusalén. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, cuando Moisés ve la zarza que arde y no se consume, etc. De la fe. El mensaje de la Biblia es ante todo un mensaje religioso, ciertamente. Los pasos anteriores son necesarios. Reconocer un texto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, saber qué texto vas a proclamar, si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, género literario, etc. Ahora bien, no son con un fin en sí mismos, son un medio para llegar a conectar con la experiencia de Dios. Si no leyéramos la Biblia desde esta perspectiva, no seríamos capaces de captar su mensaje. Y es que la Biblia en realidad no es otra cosa que la recopilación de experiencias inolvidables que no son distintas de las nuestras. Por eso es posible entablar con ella un diálogo que nos ayude a ampliar y enriquecer nuestra propia experiencia de Dios. Al leer la Biblia nunca debemos olvidar que estamos leyendo un libro con tinte religioso. Es cierto que unas veces será más fácil que otras, sin embargo, siempre debemos tenerla presente. Podemos entonces decir que la experiencia de fe nos conecta, desde la fe, pues nos conectan con la experiencia de Dios y que son experiencias similares a las nuestras. Nuestra actitud frente a la Biblia. La Iglesia ha venerado siempre a las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo de Cristo. Toma de la mesa y distribuye a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Y siempre ha considerado que la palabra contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición y la Eucaristía son la regla suprema de su fe, y por ellas la Iglesia se construye incesantemente. Las Sagradas Escrituras, ¿qué hacen? Hacen resonar la voz del Espíritu Santo de Dios en las palabras de los profetas, de los apóstoles y de los ministros de la palabra. Es necesario por ello que el ministro de la palabra se nutra siempre de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Y en efecto es en los libros sagrados como el Padre, que está en los cielos, se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. El ministro de la palabra tiene que estar atento y dócil como la Virgen María. El silencio de María. Fíjate en el modelo de escucha de la palabra de Dios que es la Santísima Virgen María. Ella, como dice el Evangelio según Lucas 2:19,
Guardad todas estas cosas meditándolas en su corazón. La palabra de Dios es un bien tan grande que la primera preocupación que debemos tener después de escucharla es la de ser sus servidores fieles. Ser ministro de la palabra significa aprender a escuchar la voz de Dios y a analizar los hechos y los proyectos humanos a la luz de la palabra para transformarlos. Este punto lo he llamado cualidades del ministro de la palabra. Primero, dejarse interpelar por la palabra de Dios, es decir, reconocer que es Dios quien te habla y que Él espera de ti una respuesta. Descubrir la novedad permanente en la palabra. Cada vez que leemos la Biblia y confrontamos con ella nuestra vida, la palabra nos habla de manera diferente. No es lo mismo leer, por ejemplo, un texto hoy que estás en una situación específica en tu vida que haberlo leído, por ejemplo, unos meses atrás o unos años atrás o cuando lo vayas a leer unos meses siguientes, próximos. Ser pobre y humilde ante el Señor. Convertirse a la palabra exige ser pobre y humilde ante el Señor. Pobreza de corazón, ¿no? Pobreza espiritual. Asimilar la palabra hasta identificarse con Cristo. Es esto lo que sucede con el alimento cuando lo comes. Por ello San Pablo afirma, vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ser servidor de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Una vez escuchada, asimilada, interiorizada y convertido, el ministro de la palabra no puede dejar de hablar de aquello de lo que está convencido. Por ejemplo, la mujer samaritana estaba convencida de que el judío que le pidió de beber no era un hombre cualquiera, sino el Mesías. Y por eso se va al pueblo y le dice a la gente que había encontrado al Mesías y luego los conduce hasta él. Juan 4, 29. ¿Cómo proclamar la palabra? Hacer uso correcto de los signos de puntuación. Organizar bien las palabras y frases. Buscar el tono conveniente al género literario. Cuidar la respiración. Conocer bien el texto. ¿Cuál es el asunto principal del texto? Su mensaje, acerca de qué, con qué motivo. ¿Cuál es el género literario? Carta, norma, relato, historia, parábola, en qué ambiente sucede, desierto, ciudad, campo, montaña. Personajes, ¿qué siente este personaje o qué sienten los personajes? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Quién admira a quién? ¿O quién amenaza a quién? ¿O quién persigue a quién? Palabras de difícil significado. Hay palabras que son difíciles de entender. Se debe recurrir a un diccionario bíblico y no solo al español, sino al bíblico, pues se debe hacer intento de que los oyentes perciban las diversas partes de la lectura, introducción, cuerpo del texto, parte culminante.